En la clase anterior estuvimos trabajando con el concepto de variable aleatoria discreta. Hoy vamos a trabajar con variables aleatorias continuas. Para eso es importante diferenciar conceptualmente un tipo de variable de la otra. Y vamos a verlo a través de un ejemplo. Si a mí me interesa estudiar la temperatura ambiente al mediodía en abril en la ciudad de Buenos Aires, yo podría utilizar un termómetro y obtener una temperatura en ese horario de 19 grados centígrados. Ahora bien, si hubiera utilizado un instrumento más preciso, podría obtener la temperatura con mayor cantidad de decimales, mayor información. Y si el instrumento hubiera sido más preciso todavía, podría haber tenido una cantidad de decimales que en teoría podría ser infinita. Esto es, en una variable continua, aleatoria continua, no importa la precisión con la que nosotros medimos, cada valor, cada observación de esa variable aleatoria tiene, en principio, infinitos decimales. Esto nos lleva, entonces, a reforzar el concepto de que en una variable aleatoria continua, entre dos valores cualquiera, entre 19 grados y 20 grados centígrados, hay infinitos valores, entre 19 grados y 19,1 grados hay infinitos valores y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros podríamos deducir que cuando calculamos probabilidades, o nos interesa calcular un valor, cuán frecuente va a ser un valor dado, si por ejemplo quisiera saber cuál es la probabilidad de que un día cualquiera de abril la temperatura sea de exactamente 19 grados, 251 y así sucesivamente, incluyendo una cantidad infinita de decimales, esa probabilidad sería nula. Estamos viendo cuán frecuente, cuán esperable es un valor de infinitos valores posibles. ¿Sí? Asociado a esto, podemos también deducir que sería imposible que dos valores cualquiera en una variable aleatoria continua sean exactamente iguales en sus infinitos decimales. Esto implica una diferencia dramática con respecto a las variables aleatorias discretas, donde, por ejemplo, la semana pasada vimos cómo podíamos construir una tabla donde listábamos los valores de la variable y podíamos asociarles probabilidades. Sin embargo, en este caso, cuando nos referimos a variables aleatorias continuas, es imposible tabularlos. Por empezar, porque los valores de la variable son infinitos, y en segundo término, porque la probabilidad asociada a cada valor individual es nula. ¿Cómo entonces nos manejamos en lo que respecta a probabilidades? Bueno, vamos a partir de ejemplos conocidos. Acá tienen tres gráficos. El primero de los gráficos es un histograma donde estamos representando datos obtenidos a partir de un muestreo, como podrían ser los datos de densidad de diámetro de la fibra en guanacos. Recordamos que hemos visto un ejemplo de ese estilo, donde a partir de la muestra dividíamos los datos en intervalos y los representábamos gráficamente utilizando la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta en el eje de las ordenadas y obviamente la variable en el eje de las abscisas. Si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, por ejemplo a 1000 observaciones, vamos a tener una visión más suavizada del comportamiento de la variable. De todas maneras estamos hablando de una muestra, solamente una muestra más contundente, basada en mayor cantidad de datos. Sin embargo, si construimos el polígono de frecuencia, ya vamos viendo que la forma de la distribución tiende a tener un determinado aspecto. Y si seguimos aumentando la cantidad de datos, en principio si trabajáramos con la población, tendríamos algo como tenemos en el último de los gráficos, donde nosotros ya estamos hablando del comportamiento de la variable en general, no de una muestra, y en ese caso ya no vamos a hablar de una frecuencia relativa, sino que vamos a hablar de una función de densidad, que vamos a definir ahora. Y donde la media ya no sería un X rayo, una media de una muestra, sino que estamos hablando de la media poblacional mu. Esto que tenemos en el último gráfico constituye una distribución de probabilidades.
es decir, cómo se comporta la variable donde tenemos mayor concentración de observaciones y donde la variable va a tener una probabilidad de ocurrencia baja o inclusive nula. Vamos a definir entonces la función de densidad que aparecía en la diapositiva anterior. La función de densidad, que la vamos a simbolizar como f minúscula de x, es una función que me describe la distribución de probabilidades de una variable aleatoria x. Esto es, la función de densidad va a ser una ecuación, una constante, puede ser, acá tenemos distintos ejemplos, puede ser como en el primer caso, un valor fijo, un valor constante, podría ser como en el segundo caso la ecuación de una recta. En el último caso también tenemos dos ecuaciones, una recta y un rango de valores que es imposible. Básicamente entonces vamos a tener distintas expresiones matemáticas que modelan el comportamiento de la variable y nos van a describir dónde sería más esperable, más probable observar valores de la variable. Una función de densidad debe cumplir con dos requisitos. Una de ellas es que debe ser un número no negativo, es decir, mayor o igual a 0 para cualquier valor de la variable. Y la segunda condición es, así como en una discreta decíamos que la suma de todas las probabilidades debía valer 1, en una variable continua decimos que el área total definida entre la función de densidad y el eje de las x debe valer 1. Es decir, ahí tenemos el 100% de nuestra población. Aquí les describo algunos ejemplos reales de funciones de densidad para distintas variables. En el primer caso tenemos un modelado de lo que es la masa de las estrellas, expresada como masa de cada estrella en función de la masa solar. Y en el eje de las IES estamos viendo que es la función de densidad. Es importante que se entienda que la función de densidad no es la probabilidad, sino que únicamente es lo que nos está describiendo cómo se va a comportar la curva que describe el comportamiento de la variable. Nos va a dar a cada punto, para cada valor de x, nos va a dar el valor del ordenado al origen, y a partir de allí vamos a poder calcular probabilidades, como vamos a ver en un momento. Pero, por ejemplo, viendo este primer gráfico, podríamos concluir que la mayoría de las estrellas tendrían una masa entre 10 y 30 veces la masa solar, ya que ahí tenemos la mayor concentración de área de esta función de densidad. Por el contrario, valores, por ejemplo, por encima de los 80 serían poco esperables, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la función de densidad, describirnos cómo se aglutinan los valores de la variable. En el segundo ejemplo tenemos también una función de densidad, pero en este caso para modelar el cambio climático, el cambio en grados centígrados pronosticado para la temperatura a nivel global. Entonces podemos ver en este caso la distribución es más simétrica que en el caso anterior. Esto nos estaría diciendo que esperaríamos alrededor de 3 grados centígrados, ya que ahí más o menos se encuentra el centro de la distribución de aumento en la temperatura del planeta, y que, por ejemplo, lo más probable, según esta función, de esta función de densidad, de esta distribución de probabilidades, serían valores entre 2,5 y 3,5 grados centígrados, mientras que, por ejemplo, incrementos por encima de los 5 grados o por debajo de 1 grado centígrado serían muy poco probables. Entonces, en definitiva, podemos tener distintos tipos de funciones de densidad, y esas funciones de densidad nos van a permitir modelar el comportamiento de la variable. Pero es importante remarcar que una función de densidad no es una probabilidad. Muy bien, ¿cómo hacemos entonces para calcular probabilidades? Ya que hemos visto que la probabilidad no es la función de densidad.
a un valor dado de la variable. Bueno, lo que dijimos recién es que toda el área definida entre la función de densidad y el eje de las x vale 1. Esto equivaldría a nuestro espacio muestral, ¿sí? A nuestra población. Entonces, la probabilidad de que se dé un determinado rango de valores, ya no una probabilidad puntual, recordemos que no tiene sentido calcular probabilidades para valores dados de la variable, pero sí que se dé un rango de valores, por ejemplo que la variable x tome valores entre a y b, va a ser equivalente, dicha probabilidad, al área entonces bajo la curva y el eje x. ¿Cómo hacemos matemáticamente para calcular áreas? Si la función de densidad fuera una recta, bueno, podríamos usar geometría para calcular esas áreas, pero para funciones más complejas debemos recurrir a un instrumento más general. Lo que hacemos entonces es utilizar integrales. Vamos a integrar la función de densidad en el rango de valores de interés y eso entonces nos va a arrojar el área, que como dijimos es equivalente a la probabilidad de ocurrencia de ese rango de valores. Formalizando lo que dijimos anteriormente, vamos a decir que dijimos que toda el área bajo la curva vale 1. Bueno, esto implica que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad es exactamente igual a 1. Y también podemos deducir que, así como dijimos antes que la probabilidad de que la variable tome un valor determinado es nula, si desconocemos eso y aplicamos el razonamiento que acabamos de ver con integrales, la probabilidad de que la variable x sea exactamente igual a un valor a va a ser la integral bajo un punto, es decir, entre a y a de la función, y eso sabemos que vale 0. Muy bien, vamos a tratar de aplicar lo que hemos visto en una situación concreta. Acá tenemos que mediante un ejemplo que dice que mediante datos históricos suficientes fue posible modelar el tamaño de una partícula contaminante, y esto está expresado en micrones. ¿Qué quiere decir modelar? Quiere decir que se pudo determinar una función de densidad. En este caso la función de densidad, f de x, la ecuación, la fórmula, responde a esta expresión 200 por x a la menos 2, donde x es el tamaño de la partícula, y siendo que x está comprendido entre 100 y 200 micrones. ¿Cómo podemos visualizar esto gráficamente? Bueno, acá tenemos la expresión. Fíjense que la variable va de 100 a 200, la función entonces está definida en ese rango, por fuera de ese rango, entonces la f de x es nula. Y lo que nos está mostrando entonces es el comportamiento de la variable. Vemos que entre 100 y 125 tenemos o esperamos observar mayor cantidad de partículas que, por ejemplo, entre 175 y 200. También podemos inferir que la integral entre 100 y 200 de esta función vale exactamente 1. Gráficamente sería que toda el área comprendida entre la función de densidad y el eje de las x tiene un valor de 1 o de 100%. Muy bien, vamos entonces a aplicar lo que hemos visto en el cálculo de probabilidades. Supongamos que me interesa hallar la probabilidad de que una partícula cualquiera mida a lo sumo 150 micrones. Muy bien, podemos escribir entonces que lo que queremos obtener es la probabilidad de que x, la variable aleatoria, el tamaño de la partícula, sea menor o igual a 150. Por lo que hemos visto anteriormente, el hecho de incluir o no incluir el valor 150 implica incluir entre infinitos valores el que corresponde a 150, e infinitos ceros. Y como charlamos anteriormente, la probabilidad asociada a ese valor puntual es nula. Por lo tanto, esta primera expresión es exactamente la misma que la segunda, la probabilidad de que x sea menor a 150. Es decir, el valor de probabilidad no va a cambiar por la inclusión del valor 150. Esto es totalmente distinto a lo que ocurría en las distribuciones discretas. Recordemos que muchas veces el valor de probabilidad cambiaba en forma dramática por el hecho de incluir o no un determinado valor de la variable. ¿Sí? Así que esta equivalencia es específicamente para variables continuas. Bueno, volviendo al cálculo de probabilidades, dijimos que esto va a corresponder, esta probabilidad solicitada, a un área.
¿Cómo hacemos para calcular esa área? Mediante integrales. Si tratamos de visualizar esto gráficamente, acá tenemos la distribución de la variable y entonces lo que nos interesa hallar es el área que está sombreada. ¿Qué proporción del área total, del 100%, representa el área sombreada? Bueno, eso lo hallamos entonces integrando nuestra función entre los límites pedidos 100 y 150. Si reemplazamos la función de densidad por su expresión 200 por x a la menos 2 y utilizando los cálculos habituales de integrales, podemos llegar a la respuesta que es de 0,6 periódico. Es decir, que esta área representa el 66% del total del área. Esta probabilidad la podemos interpretar como siempre de dos maneras. Que una partícula cualquiera, cuán probable es que mida a lo sumo 150 micrones, 0,666 periódico. O bien podemos interpretar como que esperamos que el 66,67% de todas las partículas midan entre 100 y 150 micrones. Es decir, como decíamos anteriormente, el área, entonces, en este gráfico de distribución, corresponde a la probabilidad hallada. Muy bien, vamos a incorporar otro concepto, además de la función de densidad, y es el de función de distribución. La función de distribución de probabilidades para una variable aleatoria continua la vamos a simbolizar como f mayúscula de x, y es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un dado valor de la variable. El concepto es muy similar al de frecuencia acumulada. Fíjense, acá tenemos la expresión, la f de x, entonces es la probabilidad de que la variable entonces tome valores de hasta un valor determinado, y por lo tanto va a ser la integral entre el límite inferior de la variable, en teoría menos infinito, y ese valor de la función de densidad. Recordemos, cuando estábamos trabajando en distribución de frecuencias, habíamos definido las frecuencias acumuladas, que consistían en sumar frecuencias hasta un valor de la variable inclusive. Bueno, acá tenemos un concepto equivalente, que también lo retomamos cuando hablamos de función de distribución para las variables aleatorias discretas, donde sumábamos probabilidades hasta un dado valor de la variable, y aquí, siendo que no podemos sumar probabilidades, lo que vamos a hacer entonces es integrar la función hasta ese valor de la variable. Gráficamente, acá tenemos los tres ejemplos iniciales donde teníamos la función de densidad. La función de distribución de probabilidades se encuentra a la derecha para todos estos gráficos, y fíjense qué características tienen en común. En todos los casos, la función arranca de cero, es decir, que si mi variable toma valores entre a y b antes de a, entonces no tengo probabilidades acumuladas. Y a medida que voy progresando en el eje de las x hasta el máximo valor que toma la variable, la función de distribución va aumentando hasta alcanzar entonces el máximo valor posible, que es 1. Eso ocurre independientemente de la forma de la distribución. Entonces, podría ser interesante hallar una expresión matemática que me permita calcular la función de distribución para cualquier valor de la variable. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo recurriendo al cálculo de integrales. Fíjense, la función de distribución x, entonces la definimos como la probabilidad de que la variable tome valores de hasta un valor x sub 0. En nuestro ejemplo, entonces, eso va a equivaler a la integral entre el límite inferior de la variable, que es 100, y este valor x sub 0 para la función de densidad. Reemplazando por los valores por la expresión de nuestra función de densidad, 200 por x a la menos 2, y aplicando las normas de cálculo de integrales, llegamos a esta expresión matemática, 2 menos 200 dividido x0.
Esto mismo lo hicimos hace un ratito, solamente que en vez de tener una expresión genérica x0 teníamos el valor de 150. Bueno, ahora tenemos un algoritmo universal que nos permite calcular la función de distribución, es decir, la probabilidad de que un valor de la variable sea menor o igual a un valor cualquiera x0 mediante la aplicación de esta fórmula. El gráfico correspondiente a la función de distribución es el que se presenta aquí a la derecha. Y vemos que la función entonces de distribución va entre 0 y 1. Y el valor de 1 se alcanza para el valor de x de 200. Hace un ratito calculamos la probabilidad entonces de que la variable se encuentre por debajo de 150 y nos había dado este valor. Bueno, gráficamente entonces lo podemos ver de esa manera como un área en la distribución de probabilidades. Pero si usamos el gráfico de función de distribución, lo que estamos viendo no es un área, sino ahora sí estamos interpolando. Si entramos por el valor de x de 150, la lectura en el eje de las ordenadas corresponde a la probabilidad hallada, es decir, 0,66 periódico. Muy bien, vamos a seguir entonces calculando probabilidades para algunas otras situaciones de interés. Supongamos que me interesa hallar la probabilidad de que una partícula mida entre 125 y 150 micrones. Eso correspondería gráficamente al área bajo la función de densidad que se muestra aquí a la derecha. ¿Sí? Nos interesa saber entonces, en lo que está sombreado, cuánto representa del área total. Formalmente lo podemos escribir como la probabilidad de que x se encuentre entonces entre 125 y 150 y matemáticamente lo vamos a resolver como la integral entre 125 y 150 de la función de densidad. Muy bien. Hasta aquí estamos. Ahora, nosotros acabamos de deducir la función de distribución y vamos a emplear la función de distribución para no tener que volver a calcular integrales. Facilitar entonces de esta manera la obtención de probabilidades. Hay diversas maneras para calcular esta integral usando la función de distribución. Por ejemplo, podríamos calcular el área por debajo de 125, o sea, la f de 125. Podríamos calcular el área por encima de 150, que equivaldría a 1 menos la f de 150, sumar esas dos áreas y restárselas a 1. Y eso nos daría el área que estamos buscando. También se pueden ocurrir otras combinaciones, pero la más sencilla es la que se presenta acá. Y esto es calcular el área acumulada hasta 150, esto incluye todos de 100 hasta 150, y a esa área restarle el área acumulada hasta 125, es decir, la función de distribución de 125. La diferencia de estas dos áreas nos daría el área que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Esta es la forma más sencilla. Eso es lo que se utilizó en este caso, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de cálculo de nuestra función de distribución, reemplazando entonces por x sub 0 por 150 y por 125. Lo que nos da un área total de 0,26 con el 6 periódico. Si tratamos de obtener esta probabilidad y disponemos de un gráfico donde tenemos representada la variable y la función de distribución, fíjense que si entramos por 125 y por 150, la ordenada del origen entonces nos va a dar la función de distribución para esos dos valores de la variable. Y la diferencia de esos dos valores en las ordenadas sería entonces la probabilidad buscada. De esta manera entonces vemos cómo calcular un área entre dos valores. Otra posibilidad es que nos interese calcular el área a la derecha de un valor determinado. Por ejemplo, se plantea acá hallar la probabilidad de que una partícula mida más de 125 micrones. Eso implica obtener el área que está sombreada en el gráfico, ¿sí? De 125 en adelante. Muy bien, eso podríamos calcularlo entonces mediante la integral entre 125 y el límite superior de la variable, que es 200.
de nuestra función de densidad. Pero si lo que nos interesa es utilizar la función de distribución que acumula áreas pero a la izquierda de un valor determinado de la variable, es fácil deducir que entonces la probabilidad solicitada se puede calcular como 1 menos el área acumulado hasta 125. ¿Sí? Y esto nos da un total entonces de 0,6. Más allá del cálculo de probabilidades que hemos revisado extensamente, ¿qué otras características se pueden obtener a partir de una función de distribución? Bueno, como vimos en las primeras clases de estadística descriptiva, vimos que además de graficar y obtener una distribución de frecuencias para una variable, podíamos calcular estadísticos que caracterizaran, que resumieran la información para esa variable. Bueno, acá es lo mismo, podemos calcular, por ejemplo, la esperanza, que es el valor promedio, y la varianza como una medida de la dispersión de los datos. Recordemos cómo lo hacíamos la semana pasada para variables aleatorias discretas. Cuando nos interesaba calcular la esperanza de una variable aleatoria discreta, lo hacíamos como la sumatoria del producto de cada valor de la variable pesado o ponderado por su probabilidad. En el caso de las variables continuas es imposible aplicar esta expresión por lo que ya discutimos, ¿sí? Los valores puntuales, los valores de la variable son infinitos, las probabilidades puntuales son nulas. Entonces, el cálculo se reemplaza, e intuitivamente lo podemos ver, la sumatoria por la integral entre el límite inferior y el superior de la variable. Para hacer extremos podemos poner entre menos infinito y más infinito, de x por la función de densidad. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar el centro de masa, el centro de gravedad para una función de densidad de una variable aleatoria continua. Análogamente podemos recordar cómo se calculaba la varianza en el caso de una variable aleatoria discreta, y recordemos, era la suma de las distancias a la media o a la esperanza de cada valor de la variable elevado al cuadrado y de nuevo pesado ponderado por la probabilidad de dicho valor de la variable. Muy bien, en el caso de variables aleatorias continuas, entonces la expresión se transforma en esta. De nuevo recurrimos a integrales, y lo que vamos a integrar ahora entonces de nuevo es las distancias de los valores de la variable a su valor esperado promedio elevados al cuadrado y multiplicados por la función de densidad.